Veamos el problema número 1. Dice de esta forma. Un tubo de 5 centímetros de diámetro, los 5 centímetros de diámetro, dice que está colocado en la parte inferior de un tanque de 3 metros de altura. Bueno, estos 3 metros no los vamos a considerar. Luego explico el por qué. Dice que está lleno de agua. Si queremos que la velocidad del líquido sea el doble, otro dato importante, que la velocidad del líquido sea el doble, es decir, la velocidad en la salida sea el doble. Dice, ¿cuál tendría que ser el diámetro de la reducción? Bueno, acá tenemos un dibujo clásico para el problema, que es el dibujo correspondiente a la ecuación de continuidad, que sería esta es la ecuación de continuidad. Dice que tenemos una entrada por 1 y una salida por 2. Esto es cuando hay una reducción, lo cual corresponde a esto de acá. Dice reducción ahí, ¿no es cierto? Hay una reducción. Esa sería la reducción. Ahí. Dicho esto, entenderíamos lo siguiente nosotros, que acá tenemos una sección 1, ahí, y una velocidad 1 aquí. Una sección de salida que sería la área 2 y una velocidad 2 acá, en la salida. Por otro lado, entendemos lo siguiente. Entendemos que la ecuación de continuidad, en este caso, recordemos que en sí es la densidad por el área 1 por la velocidad 1, densidad por área 2 por velocidad 2. Pero como es un líquido, dice que es agua, claro, dice que es agua acá, agua. La densidad es la misma, por lo tanto se cancela y trabajaríamos solamente con esta ecuación. Ahora, ¿por qué no vamos a considerar la altura? No, porque para considerar la altura tendríamos que en este caso calcular lo que es la velocidad. Y acá no se pide calcular la velocidad. De hecho, se habla que en este caso tenemos un recipiente, por ejemplo, este recipiente podría ser así, y acá tener lo que es la salida. Y se habla acá en nuestra salida, que sería esta, aquí en la salida, ahí está saliendo lo que es nuestro líquido, que es el agua. Y se habla que esta salida de acá, esta de acá, tiene relación con esta figura acá, es decir, en la salida hay una reducción. Recopilemos datos. Sabemos que el diámetro en esta sección es el diámetro 1 y tiene el siguiente valor, 5 centímetros. Esto se entrega acá. Diámetro 1, 5 centímetros. El diámetro 2 es la incógnita, es decir, el diámetro de acá. ¿Ya? El otro dato que sabemos es el doble. El doble, mire, ese es el otro dato, doble. ¿Y dónde estaría en este caso localizado este segundo dato, que es el doble? Estaría acá, en la velocidad. Dice que la velocidad del líquido sea el doble. Es decir, que la velocidad 1 sea la mitad de la velocidad 2, que es la de salida. Obviamente, como está más chico acá, va a salir más rápido. Entonces vamos a decir que la velocidad 2 es igual a 2 veces la velocidad 1. Y usted me va a decir, ¿y por qué quedó así y no quedó 2 veces velocidad 2 es igual a velocidad 1? No, porque la velocidad 2 es más grande. Entonces, para que exista una igualdad, la velocidad 1 por ser más pequeñita, la tengo que multiplicar por el 2 y no al revés. La incógnita, recordemos que es el diámetro 2. Ahora estaríamos listos. Y ahora vamos a ocupar la ecuación de continuidad para calcular lo que es el diámetro 2, porque esta ecuación relaciona lo que son las velocidades. Tenemos anotada acá la ecuación de continuidad, ahí, y resulta que el área es esto que está acá. El área se define como pi cuarto por diámetro al cuadrado o pi radio al cuadrado, pero como están hablando de diámetro voy a ocupar eso. Entonces lo que voy a realizar ahora es valorizar. Entonces voy a en este caso cambiar lo que es el área por lo que equivale el área. ¿Cuánto equivale el área? Pi cuarto diámetro cuadrado. Y en este caso reemplazaríamos acá en el área 1 y en el área 2. Esto que está aquí. Entonces lo copiamos, lógicamente, para pegarlo ahí y ahí. ¿Qué cosa? Solamente esta parte de acá no. Entonces por eso que hay que copiarlo y pegarlo acá. Ahí, pero 1. Y acá, pero 2. Ahora, también vamos a reemplazar esto que está acá, que sería lo siguiente. Acá tenemos en este caso 2 veces la velocidad 1.
y 2 veces la velocidad 1 es velocidad 2. Es decir, se reemplaza en esa simbología. Lo copiamos y lo colocamos en la simbología correspondiente. Ahí. Resulta que ahora en este caso yo voy a simplificar todo lo que es paréntesis. Que haría algo así. Y como se entiende que acá hay multiplicación, donde ahí y acá también, bueno. Por lo tanto, habría multiplicación en las siguientes partes. Ahí, ahí, ahí y ahí, ¿no es cierto? Y como ocurre eso, lo que voy a decir es lo siguiente. Yo voy a multiplicar a ambos lados, es decir, voy a multiplicar a este lado y a este otro lado, por una misma cantidad, que en este caso sería esta misma, pero al revés, porque la idea es cancelarla, como está repetida en los dos lados, la idea es cancelarla, entonces la multiplico por la misma, pero invertida, es decir, el 4 arriba y el pi abajo. Entonces, multiplicando ambos lados por 4pi, es decir, yo tomaría esto, y obviamente acá le voy a sacar el paréntesis también, ¿ya? Sería multiplicar todo esto que está en este lado, es decir, todo esto de este lado, por 4 sobre pi, quedaría algo así. Y todo lo que está al otro lado, es decir, todo esto de este lado, también por lo mismo. Y esto es lo maravilloso. Lo maravilloso es lo siguiente, es que yo puedo cancelar el 4 con el 4 y acá el 4 con el 4. Puesto que hay una multiplicación, recordemos que una multiplicación se multiplica hacia el lado y se cancela de forma cruzada. Y también puedo cancelar el pi con el pi y el pi con el otro pi. Entonces, ahora voy a suponer lo siguiente, que todo lo que tengo marcado acá achurado, es decir, todo lo que está achurado en este sector y todo lo que está achurado en este sector, es decir, está atajado, lo voy a eliminar. Esto quiere decir que va a desaparecer de la igualdad, de la ecuación, ¿cierto? Y al desaparecer ha quedado esto que está acá. Ahora nosotros lo que vamos a realizar es ordenar. Entonces yo voy a ordenar acá, en este caso, los factores. Me refiero a este sector de acá. Aquí yo voy a ordenar. Hablo de que este 2 está multiplicando a lo que es la velocidad 1. Recuerden que la velocidad 1, en este caso, no es la incógnita. La incógnita es el diámetro 2. Es decir, este es el diámetro que es la incógnita. Lo que voy a hacer yo, voy a pasar este 2, que es una constante, es un número, lo voy a pasar adelante. Entonces lo saco de aquí y lo paso adelante. Ahí lo escribo. Entonces es lo mismo que lo que está arriba, pero en este caso está de una forma más amigable. Entonces vamos a escribir esto mismo acá arribita ahora. Bueno, ahí quedó escrito arribita. Y ahora acá arribita, y lo que voy a hacer es marcar la incógnita, que es lo que quiero encontrar yo, y que es el diámetro 2. Resulta que este diámetro 2 está elevado a 2, ahí, y es la incógnita. Pero acá puedo encontrar algo muy importante. Resulta que la velocidad 1 también se repite a ambos lados. Podemos aplicar lo mismo que aplicamos con el pi cuartos. Entonces, ¿cuál sería en este caso la forma inversa de la velocidad 1? Recordemos que esta velocidad va partida en 1. Entonces, debemos multiplicarla exactamente esto mismo, pero en este caso invertido. Es decir, el 1 arriba y la velocidad abajo. Y de esta forma yo puedo cancelarla. Bueno, ahora la vamos a dejar escrita como estaba. Y sería así. Apliquemos lo que hemos dicho. Como dice acá, amplificando ambos lados por 1 sobre v sub 1, es decir, multiplicando ambos lados por eso, va a quedar lo siguiente. Y vamos a tomar esto, eso que está ahí, y lo vamos en este caso a multiplicar a este lado y a este otro lado. La idea es que quede apegadito a lo que quiero eliminar yo. Ahí. Y como sabemos que en este caso este multiplica el 1, y este tenía un 1 también, como vimos antes, multiplica ese. Acá lo mismo, s al 1 y este tiene un 1, multiplica s. Pero lo que vamos a aplicar nosotros es cancelar de forma cruzada. S con S y S con S. Por lo tanto, realmente la velocidad se cancela. Y como se cancelan, quedarían solamente los diámetros. Quedaría algo tan pequeño como es. Entonces ahora es cosa de despejar esto.
Entonces el 2 va a pasar en este caso dividiendo. Vamos a realizar un despeje a la rápida, no como lo estamos viendo acá, vamos a hacerlo a la rápida y vamos a eliminar ese por porque ya no tiene nada al lado. Entonces el 2 va a pasar en esta oportunidad dividiendo. Resulta, ¿a quién pasa dividiendo ese 2? A todo lo que está al otro lado, porque quiero despejar el diámetro 2 yo. ¿Y quién es todo? Este es el todo. Y ahora no hay un por ahí, pues no hay que está multiplicando. Y ahora en este caso la siguiente parte del despeje sería que ese cuadrado pase como una raíz cuadrada. Es decir, aplicando raíz a ambos lados, que es lo que va a suceder, es esto que se muestra acá. Que de esta forma yo puedo cancelar lo que es el cuadrado del diámetro. Es decir, puedo cancelar todo esto, S con S, y queda solamente el diámetro sub 2. Lo vamos a escribir arribita y ahí quedaría ya despejado. Entonces, lo único que debemos realizar ahora es reemplazar lo que es el diámetro 1. Y de esa forma hemos calculado el diámetro 2, que tiene que ser un diámetro menor que el diámetro 1. Y reemplazamos acá. Y reemplazamos, ¿qué cosa? El 5 centímetros. Es decir, ese, que es el 5 centímetros, se reemplaza ahí. Y resulta que voy a obtener un resultado en centímetros. Entonces, vamos a copiarlo. Ahí está. Lo copio y yo lo pego acá. ¿Qué haría esto que pueden apreciar ustedes? Ahora, esto yo lo llevo a una calculadora ahora. Tengo la calculadora acá y lo que me dice acá para ingresarlo a la calculadora que yo tengo todo esto, es decir, lo que está dentro, está en una raíz cuadrada. Entonces, lo primero que tengo que ingresar a la calculadora, es decir, acá, en este sector, es una raíz cuadrada. Y lo que está dentro de la raíz cuadrada lo ingreso posteriormente. Primero lo que está rodeando, ¿no es cierto? Y ahora lo que está dentro. Y dentro me dicen que hay un 5 al cuadrado partido en 2. Es decir, primero hay una fracción. Ya, ahora ingreso a la potencia, que sería lo que está, en este caso, eso de ahí. Y eso de ahí en la calculadora lo ingreso en la parte superior, tal cual aparece acá. Sería 5, 5 y con eso puedo elevarlo al cuadrado. Y ahora ingreso el numerito que está abajito, que es el 2. Y ese 2 se ingresa acá. Entonces ahí ingreso el 2 yo. Entonces con esa tecla bajo. También podría haber bajado con esa de ahí, ¿no es cierto? Y presiono el igual ahora. Y me dice esto. Bueno, lo que ha hecho la calculadora, en este caso ha racionalizado esto ya. El desarrollo de todo esto. Y bueno, el resultado, en este caso con esa tecla, lo obtengo. Y acá lo tengo en decimal, es decir, 3,54. 3,54 centímetros sería mi respuesta. Y ahí estaría mi respuesta. Diámetro 2 son 3,54 o punto, eso depende en este caso en el país donde estés. En caso utilizan la coma o el punto para el decimal. Y ese sería el diámetro 2. Ahora, también recuerde que era válido la otra respuesta, la que entregaba en la calculadora, que era 5 raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Que es el resultado en este caso al resolver esto. Es decir, 5 al cuadrado 25 partido en 2. Arriba te va a quedar una raíz de 25 partido una raíz de 2. La raíz de 25 es 5 partido en raíz de 2. ¿Y cómo llego a esto de acá? Multiplico por raíz de 2 al numerador y al denominador. Y obtengo eso de ahí. Eso va a depender cómo te lo están pidiendo el resultado. Bueno, y con esto hemos terminado este primer problema. Ahora voy a ver uno similar cuando no se entregan los diámetros, es decir, se da un diámetro en función de otro diámetro, se dice que un diámetro es el doble del otro. ¿Qué pasa ahí? Es algo parecido a esto de acá. Dice el problema de la siguiente forma: si el conducto se reduce el diámetro a la mitad, ¿qué pasa con la velocidad? De hecho, acá no te dan ningún dato. No, ni hecho ni del otro, por lo menos te decían que era 5 centímetros, pero no te dicen nada. La respuesta es decir, en este caso la velocidad aumenta, disminuye. ¿Cuánto aumenta, cuánto disminuye? Eso es lo único que puedo calcular. Y el primer dato que voy a obtener sería el siguiente, ese, que el diámetro 1 es igual a 2 veces el diámetro 2. Es decir, el diámetro de entrada, en este caso, sería más grande que el diámetro de salida.
Esto es lo que me dice, pues si se reduce a la mitad, es decir, acá en este caso este diámetro lo estoy reduciendo, es decir, lo estoy achicando. Entonces acá pasa lo mismo, el diámetro 1, como es más grande, al diámetro 2 lo tengo que multiplicar por 2, ¿cierto? Porque eso me está diciendo. Está diciendo que el diámetro 2, por ser más pequeñito, yo tengo que multiplicarlo por 2 para que sea igual que el diámetro 1. Y la incógnita es esta, velocidad 1 es igual a un cierto número por la velocidad 2. O al revés, velocidad 2 es igual a velocidad 1 multiplicado por un cierto número. Bueno, si quieren lo llamamos K ese número, que es una constante K. Yo no sé qué número es, eso es lo que voy a averiguar. Entonces, para realizar el cálculo vamos a aplicar lo mismo que vimos arribita. Entonces, como vamos a ver lo mismo que vimos arribita, recordemos que en este caso esta es la ecuación de continuidad y resulta que yo cuando le aplicaba lo que era el área, es decir, ese valor lo agregaba ahí y ese valor lo agregaba acá, ¿qué era lo que pasaba? Toda esta ecuación se convertía en esto, puesto que el pi cuarto se cancelaba, eso lo vimos, entonces la estoy aplicando de esta forma. Y resulta que ahora yo voy a copiarla nuevamente y voy a reemplazar los datos que tenemos acá. El único dato es el que está aquí. Y ese único dato es esto, es que el diámetro 1 es 2 veces el diámetro 2. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar 2 veces diámetro 2 donde esté diámetro 1. Entonces acá lo vamos a copiar y lo reemplazamos, es decir, lo sobreescribimos en la simbología correspondiente. ¿Qué haría eso? Me conviene calcular lo que es la velocidad 2 para que quede esto arribita. Entonces voy a cambiar acá la incógnita y la voy a colocar acá, porque voy a calcular la velocidad 2. Así. Entonces voy a establecer cuánto más grande es la velocidad 2 que la velocidad 1. Resulta que vamos a resolver esto de acá. Eso se puede resolver, esto de aquí. Y se podría resolver de la siguiente forma. Hay una propiedad de potencia que dice que si dentro del paréntesis hay un producto, porque acá hay un producto y un por ahí, el 2 pasa a ser exponente de la primera cantidad, que es un 2 también, y también del diámetro. Eso dice esa propiedad. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. Quedaría el 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Que eso fue primero, cuando nosotros ese 2 lo posicionamos sobre ese 2. Y después queda el diámetro 2 también al cuadrado, cuando posicionamos ese 2 sobre el diámetro 2. Todo lo demás no tiene ningún efecto, no queda exactamente igual. Ahora, si todavía no sigues entendiendo bien lo de la propiedad, veamos en este caso otro camino. Y otro camino sería decir lo siguiente. 2 veces el diámetro 2 elevado a 2 o al cuadrado, ¿no? Sería decir que 2 veces el diámetro 2 está repetido 2 veces. Entonces lo colocamos ahí y lo multiplicamos por exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo queda este desarrollo? Resulta que acá yo puedo ordenar esto. Es decir, lo que voy a hacer es sacar ese 2 de ahí y lo voy a pasar acompañando a este otro 2 de acá. Hay también un por, ¿no es cierto? Todo queda con por. Quedaría así. Y lo que puedo hacer ahora es decir, si tengo 2 por 2, eso es 2 al cuadrado. Sería 2 al cuadrado. Y si tengo diámetro sub 2 por diámetro sub 2, eso sería diámetro sub 2 al cuadrado. Y ahí yo me doy cuenta que es lo mismo. Esto que está aquí es exactamente lo mismo que eso, ¿cierto? Que eso que está ahí. Son cosas exactamente iguales. Que esa sería la otra forma de realizar eso. Bueno, para la persona que le gusta trabajar con matemática, detesta eso, sí, eso hay que tenerlo claro, detesta hacer eso, ¿ya? Bueno, acá, ¿qué es lo que vamos a calcular? La velocidad 2. Entonces la velocidad 2 sería la incógnita. Miren lo maravilloso que sucede acá, no sé si lo ven lo mismo que veo yo. Estoy viendo estos chicos, eso y eso. Se repite a ambos lados,
Y en este caso, lo mismo que vimos antes. Y en ambos lados hay una multiplicación. ¿Qué era lo que realizamos? Nosotros dijimos que esto lo invertíamos, lo damos vuelta. Y multiplicamos a ambos lados, en este caso por eso invertido. ¿Y para qué era eso? Para cancelar todo esto que está subrayado en color amarillo. En este caso, o destacado, mejor dicho, en color amarillo. Bueno, ahora lo vamos a dejar igual como estaba. Y ahí queda igual como estaba. Entonces, apliquemos lo que hemos dicho. Y sería, multiplicando a ambos lados por 1 sobre diámetro 2 al cuadrado, sería en colocar esa cantidad acá al ladito de esto. Y lo mismo acá. Ahí. Y acá pasa lo hermoso. Lo hermoso de esto es que yo puedo cancelar todo lo que es el diámetro 2 al cuadrado. Completito es lo mismo. Completito. Y el 1, lógicamente, como hay una multiplicación, se absorbe. No sé, no es necesario anotarlo. Resulta que todo lo que teníamos acá se ha cancelado lo que es los diámetros. En este caso 2. Se eliminaron por completo. Y al eliminarse por completo quedó solamente 2 al cuadrado por velocidad 1 es igual a velocidad 2. O 2 al cuadrado por rapidez 1 es igual a rapidez 2, si está viendo solamente la parte escalar del vector velocidad, es decir, la parte numérica del vector velocidad. Y ahora solamente queda resolver esto, entonces lógicamente la resolución de esto sería la siguiente. Y anotamos eso arribita para ver la resolución. Sería que la velocidad 2 va a ser el 2 elevado a 2 es 4. Y eso queda multiplicado por la velocidad 1. Entonces, esto quiere decir que la velocidad 2 es 4 veces más grande que la velocidad 1. Es decir, se cuadruplica. Y entregamos esa respuesta. La velocidad aumenta 4 veces. Estoy hablando de la velocidad 2. Es 4 veces más grande que la velocidad